¿Crees que la mejor forma de combatir una plaga es matándola? Aparecen pulgones, se fumiga. Aparecen orugas, se fumiga. Aparecen mosca blanca, trips o escarabajos, se fumiga otra vez. Y cuando vuelven, porque casi siempre vuelven, se repite lo mismo. Más producto, más gasto, más dependencia. Pero aquí hay una pregunta incómoda que casi nadie se hace. Si el problema vuelve cada temporada, ¿seguro que lo estás resolviendo? Porque una cosa es matar insectos durante unos días, y otra muy distinta es dejar de construir un huerto que los atrae una y otra vez. Y lo curioso es que esto no es nuevo. Hay comunidades como los Amish, en Estados Unidos, que llevan generaciones cultivando con muchos menos problemas de plagas, sin depender de pesticidas sintéticos. No porque vivan en un mundo sin insectos, sino porque entienden algo que hemos ido olvidando. Y ahí es donde cambia todo. Porque los huertos que menos problemas graves de plagas suelen tener no son los que más fumigan. Suelen ser los que dejan de comportarse como un buffet fácil para cualquier plaga. No porque vivan en un mundo sin insectos, sino porque entienden algo clave. Las plagas no se controlan solo atacando al insecto. Muchas veces se controlan mucho antes. En el momento en que dejas de construir un huerto que funciona como una mesa servida para la plaga. Bienvenido a Agro Explicado. Hoy vamos a ver por qué algunos huertos casi no tienen plagas sin depender de pesticidas. ¿Qué errores hacen que un huerto se convierta en un buffet para insectos? ¿Qué prácticas simples pueden cambiar eso desde esta misma temporada? ¿Y por qué un simple tubo de cartón puede salvar plantones justo cuando son más vulnerables? Lo primero que hay que entender es esto. Un huerto sano no es un huerto sin insectos. Eso es una fantasía. Un huerto sano es un huerto donde los insectos problemáticos no llegan a desbordarlo. Y este cambio de enfoque parece pequeño, pero, en realidad, lo cambia todo. Porque si tu objetivo es eliminar cualquier insecto que aparezca, vas a entrar en una guerra interminable. Pero si tu objetivo es construir un sistema donde las plantas estén fuertes, donde los insectos beneficiosos tengan sitio y donde los brotes de plaga no se disparen, entonces ya no estás reaccionando. Estás diseñando. Y ese es el punto que marca la diferencia. De hecho, esa es precisamente la lógica que han seguido durante décadas muchos sistemas tradicionales, como los huertos Amish. No centrarse en matar más, sino en crear condiciones donde el problema no escale. Durante mucho tiempo se nos ha vendido la idea de que el control de plagas empieza en el pulverizador. Pero muchas veces el problema empieza bastante antes. Y por eso la solución también empieza antes. Empieza en el suelo. Porque una planta débil no solo crece peor, también suele ser más vulnerable. Tiene menos capacidad de recuperarse, menos vigor, menos equilibrio y, en muchos casos, una respuesta más pobre frente al ataque de insectos o enfermedades. Por eso, cuando se habla de plagas, casi siempre se habla demasiado poco del suelo, y ese error cambia todo. Porque si miras solo al insecto, llegas tarde. Pero, si entiendes lo que pasa en el suelo, empiezas a intervenir donde de verdad nace buena parte del problema. Un suelo con materia orgánica, con actividad biológica, con buena estructura y con humedad mejor regulada, no solo alimenta mejor a la planta, también cambia su comportamiento. La planta crece con más estabilidad, se estresa menos, tolera mejor pequeños daños, y deja de estar tan expuesta a convertirse en una presa fácil. Por eso, uno de los primeros cambios realmente útiles no tiene nada de espectacular. No es un veneno milagroso, no es una trampa rara, no es un truco viral, es construir suelo, compost bien hecho, materia orgánica madura, acolchado, rotaciones, y si puedes, cubrir el suelo en lugar de dejarlo desnudo. Eso no da una satisfacción instantánea como fumigar y ver bichos caer. Pero suele tener mucho más efecto a medio plazo. Porque, cuando el suelo mejora, la planta cambia. Y, cuando la planta cambia, también cambia la relación que tiene con el entorno. Y aquí es donde mucha gente se equivoca de enemigo. Porque no todo empieza en el insecto. Muchas veces empieza en la debilidad del sistema. Pero aquí está la parte importante. Mejorar el suelo no basta si el resto del huerto sigue invitando a la plaga a entrar, porque puedes tener un suelo bastante decente y seguir poniéndoselo facilísimo a las plagas.
Y aquí aparece el segundo gran error de muchos huertos domésticos: organizarlos como un menú demasiado fácil de leer. Tomates, todos juntos; coles, todas juntas; pepinos, todos juntos; calabacines por un lado; todo ordenado, limpio, bonito y facilísimo de localizar. Para una persona puede parecer un huerto organizado. Para un insecto especializado, es una autopista con señales gigantes indicando exactamente dónde tiene que aterrizar. Y aquí aparece una de las piezas más potentes de todo el sistema: dejar de plantar el huerto como si fuera un menú perfectamente ordenado para la plaga. Mezclar. Mezclar cultivos. Mezclar aromas. Mezclar alturas. Mezclar plantas que se acompañan bien. Porque muchas plagas no encuentran sus plantas por casualidad. Las encuentran por señales, por olor, por contraste, por repetición, por facilidad. Cuando todo un tramo del huerto es el mismo cultivo, el mensaje es clarísimo. Cuando, en cambio, mezclas hortalizas con aromáticas y flores útiles, la cosa se complica. Y eso es exactamente lo que hacen muchos huertos tradicionales bien manejados: romper patrones. Una tomatera acompañada de albahaca no emite el mismo escenario que una fila desnuda de tomateras una tras otra. Una zona de coles mezclada con eneldo, cilantro o flores que atraen insectos auxiliares no funciona igual que una línea perfecta esperando a la mariposa de la col. Y aquí no se trata de romantizar. Se trata de dificultarle el trabajo a la plaga, de confundirla, de romper patrones. Por eso, una estrategia muy potente es intercalar aromáticas y flores entre cultivos sensibles. Albahaca cerca de tomate, eneldo o cilantro cerca de coles, caléndulas o tajetes en bordes y huecos, alisum, hinojo o milenrama en zonas donde quieras atraer insectos beneficiosos. No porque una planta mágica vaya a resolverlo todo, sino porque el conjunto empieza a comportarse de otra manera. Y aquí llegamos a una de las ideas que más cambia la forma de mirar un huerto: dejar de pensar que todos los insectos son el enemigo. Porque un huerto sin insectos beneficiosos no está limpio. Está desprotegido. Mariquitas, crisopas, sírfidos, avispas parasitoides, escarabajos del suelo, arañas. Todo eso forma parte del sistema que mantiene a raya muchas plagas antes de que tú llegues siquiera a ver el problema. Pero aquí está la parte que mucha gente pasa por alto. Para que esos aliados se queden, el huerto tiene que ofrecerles algo: néctar, polen, refugio, cobertura. Y esto es algo que también se repite en sistemas tradicionales como los Amish. No buscan eliminar insectos, sino favorecer los que ayudan. Si tu huerto es solo cultivo pelado, suelo desnudo y limpieza obsesiva, quizás se vea ordenado. Pero ecológicamente es un desierto. Y en un desierto así, los auxiliares duran poco. Por eso funciona también reservar una franja o una esquina para plantas que sostengan vida útil. No tiene que ser grande, pero tiene que existir. Primero se crea el hábitat, luego llega el equilibrio. Y aquí aparece una práctica casi demasiado simple para parecer importante: la ronda diaria, no la fumigación semanal. No la reacción cuando ya hay media planta destrozada. La observación diaria. Porque la mayoría de los desastres no empiezan como desastre, empiezan pequeños. Y cuando llegas pronto, el problema cambia completamente de tamaño. Y cuando ya tienes suelo, mezcla, flores útiles y observación, todavía puedes añadir una capa más de inteligencia al sistema. El cultivo trampa no evita que la plaga exista. Hace algo mejor: la mueve de sitio. Y eso convierte un problema descontrolado en algo manejable. Y cuando todo esto está en marcha, cualquier refuerzo funciona mejor. Por ejemplo, un spray casero disuasorio. Pero como apoyo, no como base. Porque el sistema ya está trabajando contigo. Y ahora llegamos al método más simple de todo el vídeo, el más barato, el más fácil. Y probablemente el que mejor resume toda esta forma de entender el huerto. Porque no intenta controlar todo. Solo protege lo importante en el momento clave. Cuando trasplantas un plantón joven, hay un enemigo silencioso: el gusano cortador. Y aquí entra un truco de una sencillez casi insultante: un tubo de cartón, un simple rollo de papel higiénico colocado alrededor del tallo. Lo hundes un poco en la tierra y lo dejas sobresalir. Y con eso proteges justo la parte más vulnerable.
y lo mejor es que desaparece solo. Con el tiempo, el cartón se degrada, y cuando lo hace, la planta ya no lo necesita. Y cuando ves soluciones así de simples, entiendes por qué sistemas tradicionales como los Amish han funcionado durante tanto tiempo sin depender de soluciones complejas. No porque hagan algo mágico, sino porque entienden muy bien cuándo intervenir y cuándo no hace falta. Porque muchas veces la mejor protección no consiste en atacar más fuerte, consiste en entender mejor el sistema. Y ahí está la diferencia real. No se trata de fumigar mejor. Se trata de dejar de diseñar un huerto que se lo pone fácil a la plaga. Así que, si quieres probar algo útil esta temporada, empieza por ahí. Empieza por el suelo, por la mezcla, por las flores útiles, por observar más y reaccionar menos. Y, si quieres un cambio inmediato, prueba el truco del cartón en los trasplantes. Es simple, es barato y funciona. Si este video te ha dado una idea útil, suscríbete a Agroexplicado. Y cuéntame en comentarios qué probarías primero. Nos vemos en el próximo video.